Señor. Seguimos con la serie sobre la primera carta de Pedro, primera de Pedro, capítulo 1. Y vamos a estar considerando en este día los versículos del 10 al 12. Primera de Pedro 1, del 10 al 12. Cuando lo tengan, dígame amén, por favor. Primera de Pedro, eso está antes de segunda de Pedro, para que no se pierda. Y dice así la gloriosa palabra del Señor. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Aleluya. Padre, te damos gracias por tu palabra. Oh Señor, tu palabra es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos. Tu palabra penetra el alma, tu palabra aleja las tinieblas y nos lleva a la luz de Cristo. Padre, en este día, guarda a tu siervo de errores. Ayúdame, Señor, a predicar con fidelidad tu palabra. Espíritu Santo, tú no permites que tu palabra vuelva vacía. Tú eres quien hace la obra. Yo soy el mensajero. En tus manos me presento, Señor, me pongo en este día. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pedro le está escribiendo a creyentes perseguidos. Ocurrió un incendio en Roma. Toda la ciudad de Roma estaba en llamas. Nerón era el emperador. Y por cosas inexplicables, yo diría la providencia de Dios, en los barrios donde vivían cristianos, prácticamente no se quemó ni una casa. Eso fue bueno y fue malo. Fue bueno porque pudieron ver la mano de Dios obrando a favor de ellos, pero fue malo porque ahora Nerón le echó la culpa a los cristianos de haber quemado a Roma. Algunos historiadores dicen que Nerón fue el que originó el fuego porque él quería destruir la ciudad para hacer una ciudad a su medida. ¿Se imagina usted qué clase de emperador era este? Este mismo era el que luego tomaba a los cristianos y los quemaba en los jardines del palacio para usarlo como antorchas móviles. Y así murieron muchos de la mano de este cruel y vil emperador romano. Y dentro de ese contexto histórico es que Pedro escribe esta carta. Él les recuerda a los cristianos perseguidos de todas las épocas, a los cristianos atribulados de todas las épocas, incluyendo esta, que en medio de las crisis, de las tribulaciones, de las pruebas, levantemos nuestros ojos al cielo y miremos a Cristo. Él nos manda a poner nuestras expectativas en la herencia prometida de la que hablamos la semana pasada.
La semana pasada vimos Primera de Pedro 1, del 3 al 5, donde dice que según su grande misericordia nos hizo nacer de nuevo para una esperanza viva. Y luego dijo, y esa herencia es incorruptible, es incontaminada y es inmarcesible y está reservada para los creyentes, los cuales son guardados por el poder de Dios. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos recuerda que si somos cristianos, nuestra mirada debe estar puesta en Cristo. Él nos recuerda eso. En medio de el más cruel dolor, mira a Cristo. Y en estos 3 versículos que vamos a tratar en esta mañana, Pedro nos habla de la más consoladora, esperanzadora palabra, salvación. Por eso hemos titulado el tema de esta mañana, ¡oh, qué salvación tan grande! ¡Qué salvación tan grande! Hermanos, Hebreos 9:27, que mencionamos mucho desde este púlpito, dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Todo ser humano terminará en un tribunal. Terminaremos en una corte donde habrá un justo juicio dirigido por el rey que será juez, por el rey que vino como cordero, por el rey que ahora es abogado de los que creen en él. Jesucristo el Señor. Está establecido que muramos una sola vez. Hermano, no hay reencarnación. Usted no va a reencarnar ni en una oveja ni en una cucaracha. Al morir vamos a un juicio. Ahora, el hombre no puede salvarse a sí mismo. De hecho, todas las religiones del mundo están divididas en 2. Hay 2 religiones. Usted dirá, hay miles. Sí, hay miles. Pero solamente hay 2 grupos. Hay un grupo que enseña salvación por obras. Tú haces esto, tú haces aquello, tú ayudas a cruzar la viejita, a cruzar la calle, tú le mandas dinero a los niños huérfanos de tal país y tú vas a ser salvo. Dentro de ese grupo está la religión universal, la cual dice, no, la salvación es creer en Cristo más esto. Tú crees en Cristo, pero tú vas a hacer esto, tú le vas a rezar a María o a rezar a un santo. Obras, obras, obras. Y en el otro extremo está la salvación por gracia. La salvación por pura gracia a través de la fe en Jesucristo. Porque solo en Él hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Así que el hombre no puede salvarse a sí mismo de las consecuencias eternas y atormentadoras de su pecado. Dice Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. La mancha del pecado es una mancha indeleble que solo la sangre de Cristo puede limpiar. Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, sigue diciendo el Señor. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esta es la condenación. La condenación es que Cristo vino al mundo, que la luz vino al mundo
Y los hombres y las mujeres y los jóvenes y aún los niños aman más las tinieblas que la luz. Es por eso entonces que Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. La muerte espiritual aquí y ahora, y la muerte segunda de la que habla Apocalipsis. Es ser lanzados al lago que arde con fuego y azufre. La buena noticia es que Dios quiere y puede salvar a aquellos y aquellas que vienen a Él arrepentidos de sus pecados. Esa es la buena noticia. La buena noticia es que hay salvación en Cristo. Es que hay perdón de pecados en Cristo. Es que todo aquel que viene a Él, Él no lo echa fuera. Esa es la buena noticia. Todo aquel que viene a Él arrepentido, exclusivamente creyendo en Él como su Salvador, recibe instantáneamente perdón de pecados y salvación eterna. Esa es la buena noticia del Evangelio. El Señor dijo en Mateo 11, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo los haré descansar. Y al final dice, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. La carga del pecado es grande. El yugo del pecado es atormentador. Vivir con un corazón gobernado por el yo, por el pecado y al fin y al cabo por Satanás, ese es un yugo terrible y el Señor dice, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Es una invitación a venir a Él. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que la salvación le pertenece a Dios de principio a fin. De hecho, ya en el Salmo 3:8 dice, la salvación es de Jehová. La salvación no está en manos de un predicador, no está en manos de un concilio, no está en manos de una iglesia, está en manos del Señor. Y Él es que nos invita a venir a Él arrepentidos. Porque Él es el autor, porque Él es el sustentador de nuestra salvación. Ahora, Dios estableció un método, estableció un camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No es a través de un líder religioso. Es por eso que los evangélicos no tienen papas. La iglesia evangélica no tiene superestrellas. Aunque muchos se creen superestrellas. Pero no hay superestrellas en la iglesia. Porque el protagonista es Cristo y solo Cristo. Así que el tema del apóstol Pedro en este primer capítulo es cuán grande es esta salvación. Pedro aquí examina la salvación desde el punto de vista de 4 agentes que participaron en el mensaje de la salvación. Número 1, los profetas del Antiguo Testamento que estudiaron diligentemente la salvación. Número 2, el Espíritu Santo que inspiró el tema de la salvación. Los apóstoles del Nuevo Testamento que predicaron salvación. Y al final los ángeles que anhelan saber más de este tema. Cuatro agentes. Hermanos, la salvación debe ser el tema principal en la vida de un creyente. Salvación. ¿Cómo usted va a tener gozo de la salvación si usted no sabe ni siquiera de qué usted ha sido salvo? ¿Se imagina que usted, no sé a cuánto le pasó en su infancia o en su adolescencia o aún en su vida adulta, que usted estuvo a punto de ahogarse en un río? A mí me pasó, pero alguien me rescató. Salvación es eso, es rescate.
Ahora, en la Biblia no habla de salvarte de un río, habla de salvarte del infierno. Habla de salvarte de las consecuencias terribles y eternas de tu pecado, del mío. Salvación. En la primera parte de este versículo 10, en el versículo 10, en la primera parte del 11, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron, diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo. Así que los profetas del Antiguo Testamento dedicaron tiempo a estudiar las profecías de los profetas de sus épocas. Hebreos 1:1 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras y en otro tiempo a los padres por los profetas. En el Antiguo Testamento vemos profetas de Dios, profetas que hablaron en nombre de Dios, profetas que traían la palabra de Dios, profetas. Y ellos estudiaron diligentemente, indagaron. Pedro usa dos palabras que significan lo mismo para hacer un énfasis. Dice que ellos inquirieron y ellos indagaron diligentemente acerca de esta salvación, acerca de la gracia destinada a nosotros. Ellos no indagaron tanto acerca de la salvación, sino acerca de la gracia. Porque la salvación es el hecho, pero la gracia es el motivo. ¿Por qué pecadores miserables condenados al infierno por su pecado simplemente son salvos por gracia? Ese era el motivo de ellos indagar diligentemente, de ellos estudiar y estudiar y estudiar esto. Ellos trataban de entender la gracia de Dios, la misericordia de Dios en Cristo, su perdón, su bondad, su favor inmerecido otorgado a miserables pecadores. Así que salvación significa eso, rescate. Rescate del reinado del pecado. Pablo dice: ya no reine el pecado en sus cuerpos mortales. Ya el pecado no es nuestro rey. Si somos cristianos, el pecado no es nuestro rey. El pecado en la vida de los cristianos es como un huésped molestoso que se niega a ir. Él todavía está ahí. Él todavía molesta. Alguien dijo: el pecado en los creyentes no es como un volcán que ya no hace erupción. Todavía está ahí. O sea, no se duerma en sus laureles pensando que porque usted es cristiano, usted nunca más va a pecar. Pero salvación significa, número uno, que fuimos rescatados de la tiranía del pecado. Ya el pecado no nos gobierna. Nosotros tenemos una nueva naturaleza. Fuimos nacidos de nuevo. Fuimos nacidos por el Espíritu Santo. Y de eso vamos a hablar en la noche. Para parecernos a Cristo. Para parecernos a Cristo. Fuimos rescatados del reinado del pecado. De sus efectos terribles, eternos. La paga del pecado es muerte. Fuimos rescatados de la muerte. Por eso no le tenemos miedo a la muerte. Porque ya la muerte nos reina sobre los que están vivos en Cristo. Si usted es cristiano, usted tiene la vida de Cristo dentro de usted. Eso significa ser cristiano. Yo tengo a Cristo. Mucha gente dice: yo tengo a Cristo, y no entiende. Yo tengo a Cristo significa que tengo la vida de Cristo. Que cada día el Espíritu Santo me hace más parecido a Él, y porque un día voy a estar con Él eternamente y para siempre. Número 2, salvación es rescate
del dominio del yo. Ya no vivo yo, dijo Pablo en Gálatas 2:20. Ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en el poder del Hijo de Dios, el cual se entregó y dio su vida por mí. Ya no vivo yo. El problema de muchos cristianos es que están muy vivos. Necesitan morir al yo. Y número 3, hemos sido salvados, rescatados del reino de las tinieblas, de las garras de Satanás. Ya no le tenemos miedo a ese ángel caído porque ya fuimos rescatados de su reino. Ya no somos hijos de él, ahora somos hijos de Dios. Amén. Eso significa ser salvo. Ahora, mucha gente piensa que en el Antiguo Testamento no existía la gracia. Y eso es falso, existía la gracia. Dios siempre ha sido un Dios de gracia. Dios siempre ha expresado gracia. La salvación en el Antiguo Testamento también era por gracia. Debían cumplir la ley, pero aún el hecho de tener la oportunidad de cumplir la ley era gracia. Éxodo 34, versículos 5 y 6 dice: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, o sea, de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Así que ya en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, ya Moisés decía: nuestro Dios es lento para la ira y es grande en misericordia. Ese es nuestro Dios. Él no ha cambiado. Él es lento para la ira. Si Dios fuera, si Dios fuera rápido para la ira, como algunos de nosotros, que nos airamos rápido, que tenemos la mecha corta, mire, hermano, no estuviéramos vivos ninguno de nosotros. No estuviéramos vivos. Así que Dios siempre ha sido un Dios de gracia. ¿Sabe usted por qué Jonás, el profeta desobediente, no quería predicar en Nínive? Porque él se fue a Tarsis. Mire lo que dice Jonás 4:2. Porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia. Él no quería predicarle a los ninivitas porque él sabía que si le predicaba, mucha gente se iba a arrepentir y Dios los iba a salvar. Y Jonás tenía un problema con el racismo, era racista. Además de desobediente. Pero oiga lo que él dijo: yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, que eres tardo en enojarte y que eres grande en misericordia. Así que Dios siempre ha sido un Dios de misericordia. Y eso era lo que los profetas del Antiguo Testamento estudiaban diligentemente. Note que usa la palabra diligentemente. No como algunos cristianos que desempolvan la Biblia los domingos. No, diligentemente. Le quitan el polvo y vamos para la iglesia. No, diligentemente. Lo digo con pena, lo digo con dolor. Porque un cristiano que no estudia la Biblia va a creer cualquier cosa. Va a ver que hay un pajarito volando y van a mirar para arriba. Así que ellos estudiaban. Ellos estudiaban dos cosas básicamente. Volvemos al versículo 10. Versículo 11, parte A, dice: escudriñando qué persona y qué tiempo. ¿Qué persona y qué tiempo?
Ellos querían saber de Cristo. Ellos querían saber quién iba a ser su Mesías. De hecho, hay muchos judíos que todavía lo están esperando. Ellos sabían, ellos querían saber quién era el Mesías. Mire, por ejemplo, lo que dice el Salmo 22. El Salmo 22 es un salmo mesiánico. Si usted lee el Salmo 22, se va a dar cuenta que está hablando de los sufrimientos de Cristo. Léalo en su casa. Si usted lee, por ejemplo, Isaías 53, usted se va a dar cuenta que está hablando tanto de los sufrimientos como de la exaltación de Cristo. Dice que Él fue despreciado y desechado entre los hombres, que Él llevó nuestras enfermedades, que Él fue herido por nuestras rebeliones. Pero al final dice que Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Que Él iba a ver el fruto de la aflicción de su alma. Hermano, si tú eres cristiano, tú eres el fruto de la aflicción del alma de Cristo. Pero eso lo entendemos nosotros, tenemos la Biblia completa. Pero ellos no tenían la Biblia completa. Ellos tenían parte del Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento hablaron del triunfo del Mesías. Isaías 9, 6 y 7 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Isaías profetizó esto cerca de 835 años antes de Cristo. Y él lo profetizó con lujo de detalles. Pero ellos no entendían el alcance, las implicaciones de esta salvación tan grande. Ellos no entendían. Ellos estaban perplejos por lo que Dios le había mandado a escribir. Lo que sí ellos sabían era que el Mesías venía a salvar. Él venía a dar salvación. Es por eso que cuando el último profeta del Antiguo Testamento, Juan el Bautista, que fue el último profeta del Antiguo Testamento, aunque aparece en las páginas del Nuevo, pero fue el último profeta del Antiguo Testamento. Cuando él ve al Señor, él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esas fueron las primeras palabras de Juan el Bautista. Allá en Isaías 61, versículo 1 y 2 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí por cuanto me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. En Lucas 4, cuando el Señor, estando en el templo, abre el rollo y lee esto, después de leerlo les dice, hoy se ha cumplido entre vosotros esta profecía. Pero los profetas investigaron sus propios escritos proféticos y estudiaron de manera intensa los escritos proféticos de su época para entender con mayor amplitud esa gracia. Ellos no podían entender la gracia. Mucha gente hoy en día no entiende la gracia. Mucha gente hoy en día no entiende cómo Dios puede salvar a cierto tipo de personas que han hecho mucho daño. Eso se llama gracia. O mucha gente que han estado hundidos en el vicio, o gente que han incluso cometido hechos terribles contra la vida de otros, y no entienden esa gracia. Y dicen, no, porque yo no he sido tan malo, conmigo funciona porque yo no he sido tan malo, yo no he matado ni una mosca.
Hermanos, yo quiero que usted entienda algo bien claro. La gracia de Dios es tan maravillosa, es tan profunda, es tan grande, que no hay pecado que el hombre cometa que no pueda limpiarlo. La gracia de Dios. La gracia. Y los profetas estaban locos estudiando esto. Ellos venían de un contexto legalista, de un contexto donde todo tenía que ser por obra. Pero ellos no entendían que aún en el Antiguo Testamento Dios era un Dios de gracia. Pero ellos no entendían aún menos cómo el Mesías venía a salvar por gracia a los gentiles también. Mucha gente piensa que Cristo vino solo por los judíos. No, Dios no tiene plan B. Él no tiene un plan B. Él no dice, bueno, voy a hacer esto y si me falla voy a hacer aquello. No. Si usted lee desde Génesis hasta Apocalipsis, usted se va a dar cuenta que Dios colocó un pueblo en un sitio, en un lugar geográfico estratégico, y Él quería que ese pueblito llamado Israel fuera el modelo de todas las naciones, para que todas las naciones miraran la gloria de Dios en Israel y todas las naciones vinieran delante de Dios en arrepentimiento. Él puso a Israel como modelo. Así como te ha puesto a ti en tu trabajo como modelo, en tu escuela como modelo, para que otros vean a Cristo en ti y vengan y se rindan a Cristo. En Mateo 13 el Señor le dice a los discípulos, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Y desearon oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Los fariseos, los discípulos, estaban delante del Dios encarnado, de la gracia hecha carne, del perdón hecho carne. Y muchos no lo entendían. Ahora ellos estaban investigando qué persona y qué tiempo, dice el versículo 11. Incluso Juan el Bautista, que tenía revelación de que él era el Mesías, tuvo ciertas dudas. Por eso en Juan 1:29, después que Juan cae preso, que Herodes lo manda a apresar y después a matar, pero antes de él morir, él mandó a preguntarle a Jesús, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y Jesús le dice en Mateo 11:5, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el evangelio. En otras palabras, estas son mis credenciales. Mis credenciales son estas. Chequea mis credenciales. Yo soy el Mesías que había de venir. Ahora, número 2, el tema de la salvación es el principal tema del Espíritu Santo. Dice en la parte B del versículo 11, indicaba el Espíritu de Cristo, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Así que el principal tema del Espíritu Santo es la salvación. Él es que convence de pecado, de justicia, de juicio. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. La obra es del Espíritu Santo. Él es que le da vida a los muertos para que escuchen la voz de Dios. Es el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:20 y 21 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada.
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta es la palabra de Dios. No es interpretación privada. Mis opiniones personales no cuentan. La Biblia se interpreta ella misma. Dios no necesita ser interpretado. Dios es claro. Es tan claro que dice en Isaías 35, si mi memoria no me falla, que el que ande en este camino, por torpe que sea, no tropezará. No, es que yo no tengo mucha letra. No. Si tú andas en el camino de Cristo, aunque tenga un coeficiente intelectual bajo, tú no vas a tropezar. No, es que yo llegué a un segundo de primaria. Ojalá no haya llegado a ninguno. El que ande en este camino será guiado por el Espíritu Santo y no tropezará. Así que Pedro está diciendo que el Espíritu de Cristo estaba en ellos, en los profetas del Antiguo Testamento. Esta es una prueba más de que Cristo siempre ha existido, de la preexistencia de Cristo. Él no existía en un cuerpo humano, pero Él existía. Por eso no le dice aquí el Espíritu Santo, sino el Espíritu de Cristo, que es otro de los nombres del Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo estaba en los profetas del Antiguo Testamento. Por eso que usted no puede leer la Biblia como un periódico. El Espíritu de Cristo estaba en Moisés. Oh, aleluya. Miles de años antes de que Cristo viniera a la tierra. El Espíritu de Cristo estaba en Elías. El Espíritu de Cristo estaba en Jeremías. Esta es otra prueba de la preexistencia de Cristo y es otra prueba clara de la Trinidad. El Espíritu de Cristo inspiró a los profetas del Antiguo Testamento para que escribieran de la salvación en Cristo, para que escribieran de los sufrimientos de Cristo y para que escribieran de la gloria de Cristo, o sea, de su resurrección. Cuando Jesús iba camino a Emaús, cuenta Lucas 24, que dos discípulos se le acercaron. La Biblia no dice quiénes eran esos dos discípulos. Y ellos no conocían a Jesús, sus ojos estaban velados, dice la Biblia. Dice, entonces les dijo, Lucas 24, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Jesús les habló lo que hablaban de él en todo el Antiguo Testamento. Lucas 24. Después esos mismos discípulos, después que sus ojos fueron abiertos, ellos dicen, nosotros sentíamos como ardía nuestro corazón mientras Él nos hablaba. Como ardía nuestro corazón. Ellos no entendían, pero su corazón ardía. Y dice que estos profetas, inspirados por el Espíritu Santo, les anunciaba de antemano. Estoy en el versículo 11. El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y el versículo 12, a estos, o sea, a los profetas del Antiguo Testamento, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Ellos no iban a recibir la revelación completa de la salvación y sus implicaciones. No. Ahora, ¿cómo usted puede
¿Cómo Moisés miraba a Cristo desde el Antiguo Testamento? ¿Cómo el salmista David en varios salmos, en el Salmo 22, en el Salmo 110, en el Salmo 2, hablaba de Cristo? ¿Cómo el salmista David le llamó a Cristo Señor en el libro de los Salmos? Él iba a ser un descendiente de él y él le llamó Señor. Dios estaba mirando a Cristo y la culminación de su obra salvadora. Pero Pedro aquí dice, a esto se les reveló que no era para sí mismo, sino para nosotros. Y usted dirá, ¿qué era para nosotros qué? Bueno, la totalidad del regalo de la salvación. Nosotros ahora entendemos el cuadro porque ya Cristo vino en forma humana, se hizo carne, Él padeció, Él murió en una cruz y Él resucitó y Él está sentado a la diestra del Padre. Hebreos 11:13, hablando de los héroes de la fe del Antiguo Testamento, dice de ellos lo siguiente: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Así que los creyentes del Antiguo Testamento fueron salvos por una gracia futura. Una gracia futura. Ustedes han leído en Efesios 1, creo que también en Efesios 4, que desde que uno cree, uno recibe el Espíritu Santo. ¿Cuántos han leído eso? Que desde que creímos fuimos sellados por el Espíritu Santo. Y que el Señor nos ha dado las arras del Espíritu, que viene del griego arrabón, que significa anillo de compromiso. Eso es a los creyentes del Nuevo Testamento. Para los creyentes del Antiguo Testamento, eran salvos en base a una gracia futura. Hubo un teólogo que dijo que ellos fueron salvos porque recibieron la salvación a crédito. Es como recibe la salvación que después va a venir el pago. Nosotros no, nosotros recibimos la salvación y nos dan un down payment. Nos dan un depósito. Recibe el Espíritu Santo, una probadita del cielo. Y ahora el Espíritu Santo está en nosotros. Sin embargo, la iglesia de hoy está tan entretenida, tan fría. Es más, a veces terminamos el servicio y la gente no sale a rumiar la palabra. A veces ni en la iglesia. Porque nuestra mente no está en el cielo. Ese es uno de los grandes pecados de la iglesia de hoy. Estamos tan cómodos. Esta gente lo estaban persiguiendo para matarlos. Y se reunían clandestinamente para adorar a Dios. Porque pareciera que la iglesia funciona mejor en medio de la persecución. Cuando estamos cómodos, cuando todo está bien, cuando la cuenta bancaria está bien, el trabajo está bien, la nevera está llena, los hijos están sanos, la familia está bien, todo está bien, ni siquiera oran. Porque tenemos a Cristo como un salvavidas. Como el salvavidas de la playa. Cuando me estoy ahogando, clamo. Pero mientras todo está bien, ni para allá voy a mirar. Pero el punto número 3 es que el tema principal de los apóstoles fue la salvación. Dice, las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Así que el Espíritu Santo inspiró a los apóstoles del Nuevo Testamento, quienes recibieron revelación completa del Evangelio.
y de sus implicaciones para la salvación de los perdidos. Y sigue diciendo el versículo 12. Administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que predican el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. ¿A qué cosas se refiere Pedro? Otra vez se refiere a la gracia salvadora en Cristo. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Y nos dio a nosotros los creyentes el ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa esto? Versículo 19, que Dios, el Padre, estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta su pecado, y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. A nosotros, a los creyentes. Y Pablo sigue diciendo, así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Está hablando de pastores o de ministros ahí? ¿Está hablando de líderes ahí? No, si tú te convertiste hace 2 minutos, tú eres un embajador de Cristo. Si en medio de esta predicación el Señor abre tus oídos y tú puedes escuchar la voz de Dios y Él te resucita de los muertos y tú vienes a la vida, ya tú eres embajador en nombre de Cristo. Tú no necesitas credenciales ministeriales para hablarle a tu vecino de Cristo. Tú no necesitas un título para hablarle de Cristo. Lo único que tú necesitas es a Cristo. Dice así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y Pablo dice, es como si Dios, por medio de nosotros, les rogara. Oiga la palabra que usa Pablo, les rogara a otros. Reconcíliate con Dios. Es un mensaje tierno, es un mensaje de amor. Es un mensaje lleno, plagado de misericordia. Porque el que conoce a Cristo también conoce el infierno. También sabe que es un lugar terrible. Es tan terrible que se llama Gehenna en inglés, en griego. Gehenna era el nombre del basurero de Jerusalén. En otras palabras, el infierno es el basurero del universo, donde todo lo inservible va a parar. Por eso Pablo dice, si tú estás en Cristo, eres nueva criatura, y como estás en Cristo, eres embajador en el nombre de Cristo, y el Señor te pone gracia para que tú le digas y les ruegues a otros, reconcíliate con Dios. No vayas a ese lugar es horrible. Ese lugar es horrible. Te espera el juicio. Ese es el mensaje, hermano. El mensaje no es, tú eres hijo del rey, ven a Cristo para que tengas lo mejor. Eso es farándula, hermano. El que quiera farándula, que busque farándula. El que quiere a Cristo, que busque a Cristo. El que quiera farándula, el que quiera que le vacíen los bolsillos, el que quiera que lo entretengan y lo pongan alegre, happy. Welcome to the happy hour. No, este no es happy hour. Esta es la iglesia del Señor. De los que han sido salvos por la gracia de Cristo. Los que han aceptado
aceptado y han abrazado el sacrificio de Cristo. Eso se llama salvación por gracia. Mira cómo predicaba Pedro en su primer sermón. No lo voy a leer entero porque duraría una hora. Hechos 2:36. El primer sermón de Pedro, del que estamos hablando hoy. El asustadizo Pedro. Pedro era un sub y baja emocional. Pero aquí Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dice el versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón, se entristecieron y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y él le dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Así que estos hombres no andaban predicando prosperidad. Ellos no andaban predicando mentiras. Ellos no le daban falsas expectativas a la gente. Ellos predicaban salvación por gracia. Escapa del infierno que te espera. Salte de la fila que va al infierno y ven a Cristo el Señor. Por eso fue que Pablo pudo decir en Romanos 1:16: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El evangelio es poder de Dios para salvación. Y para ir aterrizando el mensaje, la gracia salvadora provocó una santa curiosidad en los ángeles. Mire lo que dice al final. Y esto es impresionante. Dice: cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿No es maravilloso esto? O sea, a mí me choca, es chocante para mí que muchos cristianos, incluso cristianos verdaderos, salvos por gracia, como que creen que el tema de la salvación es algo trivial, algo sin importancia. Para ellos es más importante el modelo de su carro. Para ellos es más importante cuántas horas trabajaron la semana pasada. Fueron salvos por gracia y no le dan importancia a esa gracia. Sin embargo, los ángeles, seres perfectos, perfectos, ellos están curiosos, ellos tienen curiosidad, cosas que anhelan mirar los ángeles. Es verdad que nosotros tenemos muchas preguntas sin responder en cuanto a los ángeles. Sin embargo, ellos tienen más preguntas en cuanto a la salvación por gracia. Ellos quisieran saber qué se experimenta al ser perdonado. Ellos quisieran saber cómo se siente recibir total perdón de todos los pecados. Porque los ángeles santos de Dios son santos, nunca han pecado. Y los ángeles caídos pecaron, pero no son perdonados. Así que yo diría que tanto unos como otros tienen curiosidad.
Los santos porque no necesitan el perdón. Y los ángeles caídos o demonios porque no van a recibir perdón. La palabra anhelan aquí, que usa Pedro, en el griego significa fuerte deseo o impulso irresistible. Así que ellos tienen un fuerte deseo, un impulso irresistible, un deseo insatisfecho, una fuerte pasión que los hace mirar, dice, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. La palabra mirar es como estirarse o agachar la cabeza. Eso es lo que significa. Es como que ellos están así mirándote. Wow, pero mira el tipo que era. Y ahora es salvo. Y ahora viene a estar conmigo aquí arriba. Yo no entiendo eso. El tipo andaba en una barra borracho. Y yo tengo millones de ángeles adorando a mi creador, a mi Dios. Y ahora él va a estar conmigo por siempre. Wow. Los ángeles tienen una santa curiosidad por entender eso. Ellos no entienden eso. Y ellos son seres perfectos y mucho más inteligentes que nosotros, por si acaso. Si tú eres cristiano, tú entiendes eso. Porque tú has recibido perdón. Ellos quieren saber de ese tema. Pero vuelvo y le digo, ellos no necesitan ser salvos, ellos no necesitan esa gracia. Y los ángeles caídos no pueden ser salvos. Ellos quisieran saber más. ¿Sabe para qué? Para adorar a Dios con mayor plenitud. Porque ese es su trabajo, esa es su labor, adorar a Dios. Y no es que ellos son extraños a la salvación, porque recuerde, los que anunciaron el nacimiento de Cristo fueron ángeles. Oh, que en la ciudad de David ha nacido hoy un Salvador, el cual es Cristo el Señor. Y comienzan diciendo, os doy buenas nuevas de gran gozo. Ángeles. Los ángeles ayudaron a Jesús en los momentos de prueba de su ministerio. Los ángeles estuvieron presentes en la tumba cuando Cristo resucitó. Los ángeles estuvieron en la ascensión de Cristo cuando Él ascendió al cielo. Mire lo que dice Hebreos 1:14. No son todos, hablando de los ángeles, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Yo no me voy a meter en cuántos ángeles hay detrás de cada creyente porque la Biblia no lo dice. Lo que sí la Biblia dice que hay ángeles que cuidan a los creyentes. Hay ángeles. Así que si tú ves una sombra que te persigue, no te asustes. Hay hermanitos que tienen problemas con eso. Hay ángeles que cuidan los creyentes. Hermano, eso está en la Biblia. Yo no estoy yéndome más allá de lo que debo decir. Los ángeles, según Salmo 103:20, son poderosos en fortalezas. Ellos ejecutan la palabra de Dios. Ellos obedecen la voz de Dios. Son perfectos. Ellos no cuestionan a Dios. Esos son los ángeles que anhelan conocer más de la salvación por gracia que tú y yo hemos recibido en Cristo. Ellos anhelan eso. Así que ellos han participado en todo el plan de salvación. Y según dice el Evangelio de Lucas, ellos hacen fiesta cuando un pecador se arrepiente. Así que de principio a fin, ellos participan, pero ellos tienen una santa curiosidad por aquello que tú y yo, como cristianos, disfrutamos. Hermanos,
que las palabras inspiradas por el Espíritu Santo y dichas a través de Pedro nos hagan volver, nos hagan reaccionar. Si tú eres salvo, gózate en la salvación que has recibido. Si tú eres salvo, haz lo que dice el autor de Hebreos, en Hebreos 2:1. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Y el versículo 3, él dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Así que, hermano, ¿cómo tú piensas que habiendo recibido la salvación por gracia, podemos vivir como vive el mundano? Podemos vivir como cualquiera del mundo. No, hermano, tú y yo somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Tú y yo no somos de aquí. Nosotros estamos de paso por aquí. Por eso no amamos la cosa del mundo. Oh, disfrutamos el carro, disfrutamos la casa, disfrutamos una buena comida, una buena ropa, pero no la amamos. Ese no es el motivo de nuestro amor ni de nuestra alabanza. El motivo de nuestra alabanza es Cristo y solo Cristo. El motivo de nuestra adoración solo es Dios. Nuestra esperanza está en Él, porque nuestra herencia está en Él, porque estamos guardados en Él. Segunda de Corintios 6. Os exhortamos también que no recibáis en vano la gracia de Dios. Si tú todavía estás caminando en duda, tú estás aquí y qué bueno que estás aquí. Pero tu mente está claudicando entre dos pensamientos. Como Santiago llama, eres de doble ánimo. Pablo dice a Segunda de Corintios 6, versículo 2. En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. He aquí ahora. La salvación es el tema de toda la Biblia. De toda la Biblia. De toda. De los 66 libros de la Biblia, la salvación. No hay un tema más importante que no sea la salvación por gracia en Cristo. Vamos a estar de pie.